Servicio Sofía. Los trabajos de Hércules. Por el maestro tibetano Dhval Khul. Alice A. Bailey. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Pertenece a toda la humanidad. Empleándola o estimulando a otros para que la reciten, no se favorece a ningún grupo ni organización determinada. La belleza y la fuerza de esta invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente. La verdad de la existencia de una inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios. La verdad de que detrás de las apariencias externas el amor es el poder motivador del universo. La verdad de que vino a la tierra una gran individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que pudiéramos comprenderlo, la verdad de que el amor y la inteligencia son consecuencia de la voluntad de Dios, y finalmente de que el plan divino solo puede desarrollarse a través de la humanidad misma. Alice A. Bailey. Todas las actividades de la unidad de servicio Sofía son sin fines de lucro. Su objetivo es difundir la lectura a través de videograbaciones. Conaculta. Dirección General Jurídica. No. De oficio DGJ/1232/05. CRA 070/2005. 2 de junio de 2005. Los tres impulsos iniciales de Aries. Tres impulsos sobresalientes caracterizan este signo. Hay, como hemos visto, el impulso de empezar. Esto puede expresarse simplemente como el impulso de tomar forma, de involucrarse en la materia, o puede invertirse el proceso y enfocarse en el impulso de lograr la liberación de la forma, y el surgimiento del alma de la prisión de la naturaleza de la forma. Luego este impulso es seguido por el consecuente impulso de crear, esa actividad de la deidad que resulta en la formación de mundos de expresión y satisface su deseo de encarnar en un sistema solar, y empezar el gran ciclo vital del universo. Puede ser asimismo el impulso a la creación individual, del alma a tomar un cuerpo, o de un ser humano a crear algo que será especialmente suyo. En los antiguos días de Acadia, este signo Aries era llamado aquel en donde se hizo el sacrificio de rectitud, o el signo de los ángeles caídos. Los hijos de Dios, impelidos por este impulso básico, cayeron desde su alta condición, tomaron forma, y empezaron su individual condición, tomaron forma, y empezaron su individual revolución alrededor del zodiaco. En tercer lugar, encontramos el impulso a la resurrección. En Aries, que ha visto el principio de la forma vital y en el cual se ha iniciado el trabajo creativo, empieza a sentirse el impulso de liberarse de la forma, de apartar la piedra de la puerta del sepulcro del alma, y permanecer en la libertad de los hijos de Dios. En Aries se encuentra el impulso que conduce al edificio de la forma, que durante eras constituirá la prisión del alma. Esto alcanza su forma de masa en Cáncer, y su forma humana en Leo. La forma en su punto más denso de ilusión se alcanza en Escorpio, y en Piscis la forma muere, solo para ser reconstruida nuevamente en la fatigosa vuelta de la experiencia de la forma. Pero en este signo el camino de la liberación se siente por primera vez, y la construcción del cuerpo espiritual ha empezado. Este es el signo de germinativa actividad espiritual, la que más tarde conduce al nacimiento del Cristo niño, en Virgo, al del Salvador del mundo en Capricornio y en Piscis. Principio físico y principio espiritual, creación física y creación espiritual,
surgimiento físico y liberación espiritual. Estos son los impulsos iniciales sentidos en Aries. Es el signo, por lo tanto, de los impulsos fuertes y potentes, y de las violentas fluctuaciones y exagerados esfuerzos, a menudo un signo de fracaso, pero siempre de éxito final. En su signo opuesto, Libra, él alcanza su consumación de armonía y de equilibrio, pues la experiencia interviniente y las lecciones aprendidas de los 5 trabajos intermedios logran esa serenidad y actitud equilibrada que notaremos en Hércules cuando captura el jabalí, en Libra. En el zodiaco brahmánico, Vishnu gobierna a Aries y Vishnu es la segunda persona de la Trimurti, Trinidad, hindú, o el Cristo cósmico encarnado, cuando inicia el proceso de tomar forma, y últimamente realiza el episodio final de la resurrección. Así Vishnu o Cristo encarna los dos impulsos, el impulso de crear y construir forma y el impulso a la liberación o resurrección fuera de la forma. Es bajo este impulso a la liberación que Hércules emprende sus trabajos. El signo de la mente. Aries gobierna la cabeza. Es por consiguiente, el signo del pensador y, por lo tanto, un poderoso signo mental. Todos los principios se originan en el plano mental y en la mente del creador, ya sea que este creador sea Dios o el alma del hombre. Este universo tuvo su origen en el pensamiento de Dios, el pensador cósmico. El alma empezó su carrera dentro de la materia a través del mismo proceso del pensamiento. La familia humana, el cuarto reino en la naturaleza, se formó cuando la mente surgió y diferenció al hombre de los animales. El aspirante empieza sus trabajos cuando llega a ser verdaderamente pensador y en pleno conocimiento procede a actuar como el árbitro de su propio destino. Está claro, por lo tanto, que en Aries la dirección justa y la justa orientación tienen su principio, y Hércules, el discípulo de recién adquirida reflexión, empieza su trabajo. La llave de este trabajo y del significado del signo se puede encontrar en las palabras de una antigua escritura india: el hombre no conoce bien el camino hacia el mundo celestial, pero el caballo sí lo conoce bien. En los muy antiguos días en la India, el sacrificio del caballo estaba ligado con el dios Sol. Anualmente, el dios Sol, como el caballo del zodiaco, suponían los arios védicos que moría para salvar a todo el género humano. El carro del Sol de Apolo es descrito como tirado por caballos, y el magnífico signo del carnero está estrechamente conectado con la simbología del caballo, un hecho del cual este primer trabajo da testimonio. La referencia a los libros de simbología nos mostrará que el caballo ocupa la posición de la actividad intelectual. El caballo blanco simboliza la mente iluminada del hombre espiritual, y así nosotros encontramos en el libro de la Revelación o Apocalipsis de San Juan que Cristo avanza montando un caballo blanco. Los caballos negros representan la mente inferior, con sus ideas falsas y sus errados conceptos humanos. Las yeguas madres, tales como las encontramos en el primer trabajo, indican el aspecto femenino de la mente cuando da nacimiento a las ideas, a las teorías y a los conceptos. La tendencia de la mente a formar pensamientos está aquí simbolizada, encarnando las ideas concebidas, las cuales son desatadas sobre el mundo, devastando y destruyendo cuando emanan de la mente inferior, pero construyendo y salvando cuando vienen del alma. El gobernante exotérico de este signo es Marte, el dios de la guerra, y así Hércules, actuando bajo la justa dirección del pensamiento y empezando su trabajo en el plano mental, toma su posición como el guerrero. Su característica sobresaliente en este signo es su espíritu pionero y militante. Las yeguas estaban en posesión de Diomedes, el hijo de Marte. Pero el gobernador esotérico es Mercurio, que ilumina la mente y media entre el alma y la personalidad. Las constelaciones en Aries. Como es usual, hay 3 constelaciones conectadas con Aries. Primero, está Casiopea, la reina entronizada, siempre el símbolo de la materia. Es de lo más interesante observar cómo en el círculo del zodiaco nos encontramos con 3 mujeres. Con respecto a Aries, el signo del comienzo, hallamos a Casiopea, la mujer dominante. La mujer y el niño y, como veremos luego, la madre materia es la nodriza del Cristo niño,
La Virgen María da nacimiento a Jesús. En Piscis, en la terminación del gran círculo, encontramos a Andrómeda, la mujer encarnada. Primero la mujer entronizada y dominante, luego la mujer cuidando del niño Cristo, y después la mujer representando la materia que ha sido dominada y controlada. Encontraremos a Casiopea sentada en el círculo ártico, cercana a Cefeo el rey, o legislador, a quien encontraremos luego como a una de las tres constelaciones en Piscis. Al comienzo, la ley, al final, la ley, pues Cefeo tiene una relación estrecha con el primero y con el último signo del zodiaco. Es interesante observar que Mahoma, el fundador de la religión más combatiente, nació en este signo, y la leyenda dice que Moisés también nació en él, Moisés, el legislador, y Mahoma, el guerrero. El problema de Hércules, cuando emprende sus trabajos, es demostrar su poder sobre la materia y la forma, y así tiene que reconocer a Casiopea desde el mismo comienzo, la hasta ahora entronizada reina. La segunda constelación es Ballena, el monstruo del mar, el enemigo de los peces pequeños. Uno de los grandes símbolos del alma es el pez nadando en el océano de la materia, y la ballena, el monstruo del mar, es el símbolo de lo que llamamos el mal, que busca destruir el alma encarnada. El monstruo del mar, en el océano de la existencia, y la reina entronizada, hablan a Hércules de la magnitud de su problema, pero la tercera constelación le habla de victoria. Perseo es la tercera de las tres constelaciones, llamado en el zodiaco de Dedera, en Egipto, el que somete, llamado a veces, el quebrantador, aquel que puede encadenar a la mujer entronizada, y que puede conquistar al monstruo. Se nos dice que Perseo poseía el casco de la invisibilidad, las sandalias de la velocidad, el escudo de la sabiduría, y la espada del espíritu. Así Hércules se veía a sí mismo reflejado en los cielos, y cuando empezó la captura de las yeguas devoradoras de hombres, descubrió en sí mismo la garantía de su logro fundamental, aun cuando en ese momento las dificultades con las cuales se enfrentó parecían insuperables. El misterio de la prueba. La conquista de la materia y la superación de la ilusión se destacaron amplios ante Hércules e indicaban desde el mismo principio de los 12 trabajos, la naturaleza de su logro final. Se ha dicho que el principio fundamental del signo Aries es la esperanza y, mientras él enfrentaba sus 12 trabajos, la esperanza era toda la garantía que Hércules tenía entonces de que saldría victorioso. La esperanza, su no experimentado divino equipo, su clava personal, y mucho entusiasmo, así empiezan todos los discípulos. El significado de la prueba es ahora segaramente sencillo. Hércules tenía que empezar en el mundo del pensamiento a ganar control mental. Durante eras las yeguas madres del pensamiento habían estado engendrando caballos guerreros y, a través de los pensamientos equivocados, palabras equivocadas e ideas erróneas, habían estado devastando la comarca. Una de las primeras lecciones que cada principiante debe aprender es el tremendo poder que mentalmente maneja y la cantidad de daño que puede causar en su vecindad y en su medio ambiente a través de las yeguas madres de su mente. Él tiene, por consiguiente, que aprender el uso correcto de su mente, y la primer cosa que debe hacer es capturar este aspecto femenino de la mente y ver que no sean engendrados más caballos de guerra. Cualquier aspirante a Hércules puede fácilmente probar que posee estas devastadoras yeguas madres, si por un día entero pone cuidadosa atención a sus pensamientos y a las palabras que habla, que son siempre el resultado del pensamiento. Descubrirá rápidamente que el egoísmo, la falta de bondad, el amor a la murmuración y la crítica, constituyen gran parte del contenido de su pensamiento y que las yeguas madres de su mente están constantemente siendo fertilizadas por el egoísmo y la ilusión. Estas yeguas madres, en lugar de dar nacimiento a ideas y conceptos que tienen su origen en el reino del alma, y en vez de ser fertilizadas desde el reino espiritual, se vuelven las madres del error, la falsedad y la crueldad, las que tienen su origen en el aspecto inferior de la naturaleza del hombre. Hércules se dio cuenta del daño que las yeguas madres estaban haciendo. Se precipitó valerosamente al rescate de sus vecinos. Se determinó a capturar las yeguas madres, pero se sobreestimó a sí mismo.
Tuvo éxito en reunirlas y capturarlas, pero fracasó en darse cuenta de la potencia y fuerza de ellas. Por lo tanto, se las entregó a Abderis, el símbolo del yo personal inferior, para retenerlas. Pero Hércules, el alma, y Abderis, la personalidad, al unísono se necesitaban para guardar a esos caballos devastadores. Abderis solo no era suficientemente fuerte, y lo que había estado ocurriendo a la gente de la vecindad, le ocurrió a Abderis, ellos lo mataron. Este es un ejemplo del trabajo de la gran ley, que pagamos el precio en nuestras propias naturalezas de las palabras erradas y de las acciones malignas. De nuevo el alma, en la persona de Hércules, tenía que ocuparse del problema del pensamiento erróneo y solo cuando él llega a ser un aspirante unidireccional en el signo de Sagitario y en ese signo mata a los pájaros devoradores de hombres, entonces realmente logra un completo control del proceso del pensamiento, de su naturaleza. El significado práctico del poder del pensamiento ha sido bien expresado para nosotros en las palabras de Takerai: siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino. Las dos palabras claves del signo Aries son asterisco. Y la palabra dijo, que la forma sea buscada nuevamente. El hombre. 2. Surjo, y desde el plano de la mente, rijo. El discípulo. Asterisco, de Astrología Esotérica. Volumen 3 del Tratado sobre los 7 rayos. Recibido 3 años después que Aabe dio las conferencias sobre Hércules en Nueva York. Trabajo 2. La captura del toro de Creta. Tauro, 21 de abril 20 de mayo. El mito. Aquel que preside habló al maestro del hombre cuya luz brillaba entre los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios. ¿Dónde está el hombre que se mantuvo con poder delante de los dioses, recibió sus dones y entró por el primer portal abierto de par en par para trabajar en su tarea? Él descansa, oh, gran presidente, y reflexiona acerca de su fracaso, se lamenta por Abderis, y busca ayuda dentro de sí mismo. Está bien. Los dones del fracaso garantizan el éxito, cuando son correctamente comprendidos. Que proceda a trabajar una vez más, que entre por el segundo portal, volviendo prontamente. El segundo portal estaba abierto de par en par, y desde la luz que velaba la escena distante, una voz emergió y dijo: pasa a través del portal. Sigue tu camino. Realiza tu trabajo y vuelve a mí, informándome sobre el hecho. Solo y triste, consciente de la necesidad y consumido por profunda pena, Hércules pasó lentamente entre los pilares del portal a la luz que brillaba donde estaban los toros sagrados. En el horizonte se levantaba la hermosa isla donde moraba el toro, y donde hombres arrojados podrían entrar en ese vasto laberinto que los atraía hasta el aturdimiento, el laberinto de Minos, rey de Creta, el guardián del toro. Cruzando el océano hacia la soleada isla, aunque no se nos dice cómo, Hércules emprendió su tarea de buscar y encontrar al toro, y conducirlo al lugar sagrado donde moran los hombres de un solo ojo. De un lugar a otro persiguió al toro, guiado por la fulgurante estrella que brillaba sobre la frente del toro, una brillante lámpara en un sitio oscuro. Esta luz, moviéndose a medida que el toro se movía, lo conducía de un lugar a otro. Solo, buscaba al toro, solo lo perseguía hasta la guarida, solo lo capturó y montó sobre su lomo. A su alrededor permanecían las 7 hermanas estimulándole en su camino y, en la resplandeciente luz, él conducía al toro a través de la brillante agua hacia la isla de Creta sobre la tierra donde moraban los 3 cíclopes. Estos 3 grandes hijos de Dios esperaban su regreso, vigilando su progreso a través de las olas. Él condujo al toro como si éste fuera un caballo, y con las hermanas cantando a medida que marchaba, lo acercó a la tierra. Viene con fuerza, dijo Brontes, y fue a encontrarlo en la ribera. Conduce en la luz, dijo Esteropes, su luz interior será más brillante, luego se avivó la luz en repentina llama. Viene deprisa, dijo Arges, está conduciendo a través de las olas.
Hércules se acercó, empujando al toro sagrado sobre el camino, arrojando la luz sobre el sendero que conducía de Creta al templo del Señor, dentro de la ciudad de los hombres de un solo ojo. Sobre la tierra firme, a la orilla del agua, estos tres se pararon y se apoderaron del toro, quitándoselo así a Hércules. ¿Qué tienes tú aquí?, dijo Brontes, deteniendo a Hércules sobre el camino. El toro sagrado, oh Dios. ¿Quién eres tú? Dinos ahora tu nombre, dijo Esteropes. Yo soy el hijo de Hera, un hijo de hombre y sin embargo un hijo de Dios. He realizado mi tarea. Lleva ahora el toro al lugar sagrado y sálvalo de una esperada muerte. Minos deseaba su sacrificio. ¿Quién te dijo que buscaras y salvaras así al toro?, dijo Arges, moviéndose hacia el lugar sagrado. Dentro de mí sentí el impulso y busqué a mi maestro. Ordenado por el gran presidente, él me envió al camino, y con larga búsqueda y muchos dolores, encontré al toro. Ayudado por su sagrada luz, lo conduje a través del divino mar a este lugar sagrado. Ve en paz, hijo mío, tu tarea está hecha. El maestro lo vio venir y salió a su encuentro en el camino. A través de las aguas llegaban las voces de las 7 hermanas, cantando alrededor del toro, y más cerca aún el cántico de los hombres de un solo ojo dentro del templo del Señor, en lo alto del lugar sagrado. Viniste con las manos vacías, oh Hércules, dijo el maestro. Tengo estas manos vacías, porque he cumplido la tarea a la cual fui asignado. El toro sagrado está a salvo, en lugar seguro con los tres. ¿Y ahora qué? Dentro de la luz tú verás luz, camina en esa luz y allí ve la luz. Tu luz debe resplandecer más brillante. El toro está en el lugar sagrado. Y Hércules se tendió sobre la hierba y descansó de su trabajo. Luego el maestro se volvió hacia Hércules y dijo, el segundo trabajo está cumplido, y la tarea fue fácil. Aprende de esta tarea la lección de la proporción. Fuerza para realizar la ardua tarea, buena voluntad para hacer la tarea que no somete a esfuerzo tus poderes, así son las 2 lecciones aprendidas. Levántate pronto y busca la región, guardada por el tercer portal, y encuentra las manzanas de oro. Tráemelas aquí. El tibetano. El significado del trabajo. A pesar de un parcial fracaso inicial, Hércules ha hecho su comienzo. De acuerdo con la ley universal ha empezado su trabajo en el plano mental. En la ejecución del plan creativo, el impulso del pensamiento es seguido por el deseo. Ese estado de conciencia, al que llamamos mental, es seguido por el estado de sensibilidad, y este segundo trabajo se ocupa del mundo del deseo y de la potencia del deseo. Es uno de los más interesantes trabajos que nos es relatado con amplios detalles. Algunos de los relatos hechos de las varias pruebas a las cuales Hércules estuvo sujeto son excesivamente fragmentarias y breves en su esbozo, pero las pruebas en Tauro y Géminis, en Escorpio y Piscis, son relatadas más extensamente. Fueron drásticas en su aplicación y sometieron a prueba cada parte de la naturaleza del aspirante. La clave del trabajo en Tauro es la correcta comprensión de la ley de atracción. Esta es la ley que gobierna esa fuerza magnética y ese principio de coherencia que construye las formas a través de las cuales Dios, o el alma, se manifiesta. Ella produce la estabilidad que se demuestra en la persistencia de la forma durante todo su ciclo de existencia, y concierne a la interrelación entre lo que construye la forma y la forma misma, entre los 2 polos, positivo y negativo, entre espíritu y materia, entre el yo y el no yo, entre macho y hembra, y así entre los opuestos. 4 palabras simbólicas. Encontramos que esta prueba atañe predominantemente al problema del sexo. Hay 4 palabras en el lenguaje inglés que son ideográficas y simbólicas. Ellas constan de 3 letras cada una y son como sigue: God, Dios; sex, sexo; law, ley; y sin, pecado. En estas 4 palabras hallamos expresada la suma de todo lo que es. God, Dios, la suma total de todas las formas, la suma total de todos los estados de conciencia, y de la vida energizante.
Sexo, esa vida en funcionamiento, atrayendo al espíritu y la materia e instituyendo la sección recíproca entre lo objetivo y lo subjetivo y entre lo exotérico y lo esotérico. Sexo, deseo, atracción, el instintivo impulso a la creación, el influjo del alma, la atracción de la materia por el espíritu. Todas estas frases pueden ser acumuladas para expresar algunas de las actividades del sexo en sus variadas relaciones. Ley, la respuesta impulsada por el pensamiento de Dios hacia la forma. Los hábitos instituidos por la eterna acción recíproca entre los polos opuestos que han sido reconocidos por la humanidad como las leyes inevitables de la naturaleza. El impulso de la voluntad de Dios y la huella de esa voluntad sobre la forma y su reconocimiento por el hombre. Sin pecado, según su connotación, significa el que es, la rebelión de la unidad contra el todo, la individualidad contra el grupo, egoísmo en vez de interés universal. Así es la historia del universo escrita para nosotros en estas 4 palabras: God, Dios, el todo, sexo, la atracción entre las partes dentro de ese todo, ley, la condición de vivir del todo, y sin, el pecado, la rebelión de la unidad en el todo. La historia del trabajo. Minos, rey de Creta, poseía un toro sagrado, al que guardaba en la isla de Creta. Euristeo mandó a buscar a Hércules y le dijo que era necesario capturar al toro y traerlo desde la isla a la tierra firme. No fueron dadas instrucciones de cómo debía ser ejecutado esto, y todo lo que Hércules sabía era que el toro era sagrado, que había nacido del mar, y que su destino era ser ofrecido en sacrificio a Minos. Hércules, por lo tanto, viajó a Creta y buscó por toda la isla, persiguiendo al toro de lugar en lugar hasta que por último lo acorraló. Entonces, se nos relata, que él condujo al toro como si fuera un caballo, al otro lado de la isla y a través de las aguas que separaban a Creta de la tierra firme, y así lo trajo a la ciudad de los cíclopes. Estos cíclopes eran seres peculiares de quienes se afirmaba que poseían solo un ojo colocado en el medio de la frente. Eran gobernados por 3 figuras sobresalientes, cuyos nombres eran Brontes, que significa trueno, Esteropes, que significa relámpago, y Arges, que significa actividad remolineante. Cuando Hércules llegó con el toro a las puertas de la ciudad, se encontró con los 3 cíclopes, quienes recibieron de él al toro sagrado y se hicieron cargo de él. Y así terminó el segundo trabajo. El tema de la iluminación. Tauro es una de las más interesantes constelaciones zodiacales, especialmente en este tiempo. Es la cruz fija en los cielos, la cruz del discípulo, y el siguiente resumen es de interés en esta relación. Del cielo se habla místicamente como del templo, y la conciencia eterna de Dios. Su altar es el sol, cuyos 4 brazos o rayos representan las 4 esquinas de la cruz cardinal del universo, que han llegado a ser los 4 signos fijos del zodiaco, y como los 4 signos de poderosos animales sagrados. Son a la vez cósmicos y espirituales, ellos representan los elementos básicos asemejándose a nuestros principios humanos. El signo de Leo representa el fuego o el espíritu, Tauro, la tierra o el cuerpo, Acuario, el aire o la mente, y Escorpio representa el agua asemejándose al alma. Leo, como el león, es la fuerza de la naturaleza inferior, y es la serpiente de la fuerza, que vence si es dirigida hacia arriba. Tauro, el toro, es siempre el símbolo de la fuerza creativa. Acuario, el hombre, es el que trae la luz o portador de la luz. Escorpio, el escorpión, es a menudo transmutado en Aquila, el águila, que se levanta al mismo tiempo que Escorpio, están estrechamente ligados en simbolismo. Escorpio es el monstruo de la oscuridad, que pica hasta la muerte, y sin embargo se mantiene, y reproduce, simbolizando no solo generación sino regeneración. Como este Aquila, el águila, el pájaro del sol que ha conquistado el lado oscuro de Escorpio, ese adversario que puede arrastrar al hombre más bajo que las bestias, pero cuando es transmutada es el águila de la luz, que puede elevarse por encima de los dioses. El barco celestial del norte, volumen 1. Estraitón.
El ojo del toro en Tauro, la magnífica estrella fija, Aldebarán, es una de las razones por las cuales se considera a esta constelación como confiriendo iluminación. Antiguamente era llamada la estrella guía de los cielos, y Tauro ha sido siempre relacionado con la luz y, por lo tanto, con Cristo, quien se proclamaba a sí mismo como la luz del mundo. La luz, la iluminación y el sonido, como una expresión de la fuerza creativa, estas son las tres ideas básicas relacionadas con esta constelación. El intérprete de la voz divina, como era llamado Tauro en el antiguo Egipto, puede ser parafraseado en la terminología cristiana y ser llamado el Verbo hecho carne. Es un interesante detalle incidental en el poder de las influencias zodiacales, recordar que la linterna del ojo del toro puede ser rastreada hasta el ojo del toro en Tauro y el toro pontificial, o las enunciaciones papales que eran consideradas como intérpretes de la voz de Dios, es un término de uso común hoy en día. Bien se podría preguntar aquí, ¿de qué manera ha llegado a ser Tauro el toro, el portador de la iluminación? Se nos dice que en este signo la luna es glorificada y Venus es el soberano. La luna siempre ha sido mirada, desde el punto de vista de los esoteristas y entre los pueblos primitivos dedicados a la agricultura, como el aspecto constructor de formas. La luna es el símbolo, por lo tanto, de la materia y es vista en muchas de nuestras iglesias, estrechamente relacionada con la Virgen María. La consumación del trabajo que es emprendido en Tauro, y el resultado de la influencia taurina, es la glorificación de la materia y la subsecuente iluminación a través de su medio. Todo eso que actualmente impide a la gloria, que es el alma, y al esplendor que emana de Dios dentro de la forma, fulgurar con todo su poder, es la materia o aspecto forma. Cuando eso ha sido consagrado, purificado y espiritualizado, entonces la gloria y la luz pueden realmente brillar a través y el aspecto luna puede, por consiguiente, ser glorificado en Tauro. Esto se realiza mediante la influencia de Venus, el símbolo del amor terrenal y celestial, de la aspiración espiritual y del deseo carnal, y es propiamente, por lo tanto, el gobernante de este signo. Ella es, por sobre todas las cosas, amor, la creadora de la belleza, el ritmo y la unidad. El toro y la vaca juntos representan la creación, y por lo tanto, Tauro y Venus están estrechamente ligados. Lo siguiente es de interés. El toro o la vaca son el símbolo de este signo, y en el alma celestial se observará que el pequeño grupo de estrellas llamado las Pléyades está representando justamente como los cuatro delanteros del toro. Ahora bien, en esculturas egipcias o pinturas, las Pléyades son a veces representadas por la figura de una paloma con las alas extendidas sobre el dorso del toro. La paloma, como lo recordamos, es el pájaro consagrado a Venus, y como las Pléyades son parte de la constelación de Tauro y, como veremos, más taurinas en naturaleza, si es posible, que el mismo Tauro, la paloma llega a ser un símbolo especialmente apropiado para este pequeño grupo de estrellas. El zodiaco, un compendio de vida. Walter H. Sampson. P. 24. El tema del sexo. Según esta cita y muchas otras que podrían ser aducidas, es manifiesto cómo esta importante constelación de Tauro está estrechamente ligada con el sexo, en sus aspectos inferior y superior. Esta es la razón por la que se le ha llamado en algunos libros, el signo de la generación, tanto terrenal como celestial. Hemos visto que el poder del signo de Tauro es el de la atracción o de conducirse juntos. Ejerce una firme y continua influencia, y en ambos sentidos, el simbólico y el astronómico, atrae. Hemos visto que en este signo se encuentran las Pléyades, entre ellas Alcione, llamada el Sol central de nuestro universo, y alrededor de ella gira nuestro Sol, con sus planetas acompañantes. Las palabras de Job cuando dijo, no puedes impedir la dulce influencia de las Pléyades o soltar el lazo de Orión, así se vuelven claras. Las Pléyades son el símbolo del alma alrededor de la cual gira la rueda de la vida. Es interesante descubrir asimismo, en Tauro, la triplicidad que es constantemente recurrente en la ciencia astronómica y en la mitología. Tauro,
representando la forma y el atractivo influjo de la materia, las Pléyades, representando el alma y el vasto ciclo recurrente de la experiencia, y, entre las 7 Pléyades asterisco, 1, la Pléyade perdida, pues solo 6 son visibles, un símbolo del oscurecimiento del espíritu, mientras el alma, a través del deseo, toma un cuerpo. Así la idea de la relación del yo y del no yo, para producir la última revelación del espíritu, sustenta toda enseñanza mitológica y las escrituras y símbolos de todos los tiempos. Y así tenemos también la aparición de la idea de la gran ilusión y espejismo. El Espíritu de Dios está perdido, o velado, y desaparece en la atracción de la forma exterior y en el espejismo que el alma capta alrededor de sí misma. Debería recordarse aquí que el signo opuesto a Tauro es Escorpio, y estos dos signos constituyen el campo de un estupendo esfuerzo por parte de Hércules, pues en uno lucha con el problema del sexo, y en otro, vence la gran ilusión.